fondo. Y ya. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Ya, ya que se me perdió. Ya. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de paralelismo avanzado, que al final es como, yo diría, creo que es la última materia que ven, o a lo mejor la penúltima, pero ya como que se ve en menos detalle como que ILP, que era como esta paralelización de las instrucciones como con pipeline dentro del computador, que al final eso es como lo que les entra en la tarea. Esto va como un poquito más metiéndole al tema como qué procesadores existen hoy y como que yo creo que al final va un tema más, se trata en un tema más macro, no tan como específicamente se entra a ver tanto prácticamente, sino que se ve más bien teóricamente, ¿ya? Ya hoy día como que la idea un poco que revisemos esta taxonomía de Flynn, que al final vamos a hablar como después, como con los distintos tipos de paralelización que hay. Vamos a hablar de las GPUs, de los procesadores SMIT, o sea, SMIT. Eh, y el protocolo, esto creo que no lo vio el profesor en clase, yo creo que lo va a ver, si no están los apuntes, que se llama como al final lo vamos a ver por qué existe, como que se necesita este protocolo para asegurar como la coherencia de las cachés, ¿ya? Y vamos a hacer preguntas también de esto, va a ser mucho como de repasar, entonces si no fueron a clases como la semana pasada, esto les va a servir demasiado como para entender cómo en qué va, ¿cachai? Como un poco de repasar un poco lo que se vio. Ya, esta es la taxonomía de Flynn, que al final vamos a dividir como distintas arquitecturas, como que categoriza distintas arquitecturas según dos criterios. Ya los criterios los puse en rojo acá, pero esto tiene que ver como con la cantidad de instrucciones que se corren al mismo tiempo, que sería como ve una instrucción o ve varias instrucciones, y la cantidad de datos, como esa instrucción es aplicada a un solo dato, esa instrucción se le aplica a muchos datos, o esas múltiples instrucciones se le aplican a un solo dato o a múltiples datos. ¿Ya? Entonces, de ahí nacen estas cuatro como categorías, que al final como que sus nombres vienen literal esto es un single instruction, single data, esto es single instruction, multiple data, ¿ya? Como literal es juntar como las categorías y, y al final así como por así decirlo, se dividieron en estas cuatro como arquitecturas acerca de los tipos de como paralelismo, ¿ya? Vamos a entrar en detalle en tres, en clases también vieron como tres más en detalle. Después hay una pregunta, de hecho, como por qué no se toca tanto la 4, pero que igual las dejo como pensando en eso. Y partamos, ya. Tenemos este, que es el Single Instruction, Single Data, ya, que al final, como vieron en clase un poco, es una generalización del paralelismo a nivel de instrucción. ¿Por qué generalización? Porque lo lleva como a la arquitectura, como que, por así decirlo, como que lo sube de nivel, ¿ya? Pero la gran idea por detrás al final va a ser como agregar una unidad de ejecución secundaria, o sea, como en verdad es súper como lógico, cuando uno está pensando en paralelizar cosas, dice como, ok, yo necesito hacer esto y también necesito hacer esta otra cosa, sé qué es lo que voy a hacer, voy a agregar otra como por así decirlo, como otra máquina, otra como estación de trabajo, donde se puede ejecutar esa instrucción al mismo tiempo que la otra, ¿ya? De ahí se empezaron a, o sea, como están los procesadores que se llaman multiple issue, que al final son como todos aquellos que puedo obtener, decodificar y ejecutar muchas instrucciones al mismo tiempo, ¿ya? Eh, Como una cosa súper interesante igual es que al final como cómo decidir qué instrucciones paralelizo y cuáles no, o como cuáles corresponde que se hagan al mismo tiempo y cuáles no, porque van a haber algunas que, si ustedes ven en los apuntes,
existe lo que se llama el árbol de dependencia, ¿ya? Como, por ejemplo, la ayudantía pasada, cuando veíamos el tema de que si yo necesitaba hacer, como que si yo tenía hazards de datos, por ejemplo, tengo que ver como qué instrucción depende del resultado de la otra, ¿ya? Entonces, como que no es tan fácil llegar y paralelizar, porque al final voy a depender demasiado de como qué tipo de datos requieren esas instrucciones y qué instrucciones, o sea, qué datos me están dando las otras, como de la dependencia que existe entre ellas, ¿ya? Y para eso como que hay dos técnicas que deciden como qué tipo de instrucciones conviene que yo ponga como hacerse en paralelo y cuáles no. Un gran tipo son el tema estático, que al final delega esta responsabilidad, o sea, esta responsabilidad al compilador, como que el compilador va a leer el código y va a decir como, ah, ok, acá hay dependencia, esto no se puede hacer juntas, no sé qué, está así, está así, está así, y como que se la manda al final a la CPU para que ejecute como en cada unidad que tenga como para paralelizar. Y dinámica, que quiere decir que al final es la CPU, como en tiempo de ejecución, la que va determinando como, ah, ok, esta la puedo hacer paralela a esta, no sé qué, ¿ya? Entonces, eso es como las dos grandes diferencias de las técnicas. Em, y bueno, y en verdad como que esto al final logra como que uno se empieza a dar cuenta que al final uno está dándole mucho poder a los procesadores o como muchas responsabilidades, y eso requiere que estos sean bastante complejos, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo procesadores muy complejos? Aumenta no solamente el costo de esto, sino que también como el uso de energía que requieren, ¿ya? Y en ese sentido, como la solución que se plantea es, en vez de tener como uno muy power, ocupemos varios más simples, ¿ya? Como que esa es un poco la idea. Ya, esta era como la primera categoría entonces. Ahora vamos a ver cómo pasamos, si se dan cuenta, como si yo tenía el cuadrito, yo estaba en la esquina izquierda porque estaba en una instrucción, un dato, y ahora estoy en muchas instrucciones, muchos datos, ya estoy como en la diagonal. El paralelismo MIMD, al final, lo que busca un poco era lo que decíamos, como que no queremos que tener procesadores tan complejos, entonces acá se busca tratar como de disminuir esta complejidad y eh, vamos a tener sistemas multiprocesadores, o sea, con varios procesadores como más simples, y que se pueden dividir como en dos categorías, ¿ya? Va a ser como por el paso de mensajes, donde al final como que si uno lo piensa, acá como que uno tiene una interfaz común y tiene como cada sistema, o sea, cada CPU trabajando con su propia memoria y como que se comunican entre ellas con esta interfaz común. Y esto es como o sea, esto se conoce como un clúster, ¿ya? Y también van a existir los multiprocesadores de memoria compartida, que al final dice como, en vez de que cada uno maneje su propia memoria, pongamos como, además de esta interfaz común que los conecte, vamos a tener una memoria común, ¿ya? Y ahí lo que primero nace como de pregunta o como decir como chuta, pero cuidado, va a haber un problema porque no sé si se acuerdan de esto, no sé si algunos ya han hecho sistemas operativos o como, yo creo que hasta en prueba avanzada también se veía como el tema como sección crítica, el problema de la sección crítica, que al final cuando uno, por ejemplo, trabaja con threads o trabaja como con muchas cosas que están accediendo a recursos al mismo tiempo, sobre todo el tema de que los podéis leer, los podéis cambiar, que se pueden escribir, va a haber un problema en mantener la coherencia, porque no podemos hacer que si hay alguien que está escribiendo en la memoria para modificar un valor, haya otro como procesador que esté en base de datos. Bueno, en base de datos también. Ya. Otro procesador que se mete como justo en ese mismo momento a leer ese dato, entonces como que va a haber un tema muy complicado como cómo manejamos en estos multiprocesadores que esta memoria que es compartida. ¿Ya? So, de ahí vamos a hablar después de un protocolo que se ocupa como, que también es como al final como un formato de solución de cómo podemos ordenar a esta gente que quiere entrar a esta como sección crítica. Ya, ahora nos ponemos acá arriba, que es cuando tenemos una instrucción, pero muchos datos, ¿ya? Entonces al final, como lo dice como el nombre de esto, es la ejecución de un mismo programa o instrucción sobre múltiples datos distintos, ¿ya?
Esto es muy útil en cálculos matriciales y vectorales. ¿Cómo por qué? Porque al final, como que yo quiero aplicar la misma operación o instrucción muchas veces, pero a muchos como datos distintos, ¿ya? Entonces, como que se buscó un poco como paralelizar de esta forma, como dado que yo tengo que repetir esta instrucción muchas veces, la podemos hacer más bien en paralelo, ¿ya? Y para eso voy a necesitar como hardware y todo eso como para que me lo soporte. Ya, ahora vamos a hablar de la GPU, que al final, ¿qué es la GPU? Un dispositivo de input-output especializado en cómputos masivamente paralelos, ¿ya? Como que en clase el profesor decía que era como, se ocupa para casos ridículamente como paralelizables, ya es un poco así al final, como la idea es tener este dispositivo aparte que como que la CPU le pueda traspasar estos cálculos, como que por así decirlo, es como contratar a alguien experto, ¿ya? Como decir, sabéis que tú eres seco, te contrato, encárgate tú de este tipo de cosas, ¿ya? La GPU como que se basa en procesadores SIMT. Si se dan cuenta, esto no corresponde a los que habíamos visto antes, porque eso eran como terminan con D, porque tiene que ver con los datos, ¿ya? El SIMT es Single Instruction, o sea, de nuevo, estoy repitiendo la misma instrucción, pero ocupando threads. Entonces lo que yo voy a hacer es como, voy a mandar a estos threads a que ejecuten esta instrucción, pero los voy a mandar de forma sincronizada, ¿ya? Las GPUs como que si ustedes leen como los apuntes y se explica bastante más, pero se vio mucho para el tema de como imágenes, procesamiento de imágenes y como toda la parte más gráfica, ¿ya? Hoy en día no necesariamente como que se dedica solamente a eso, ¿ya? Como que las GPUs modernas tienen cientos de procesadores, entonces también pueden ejecutar operaciones por segundo mucho más rápido que una CPU, sin embargo, y como que se han podido ocupar para cosas más como generales, como de propósito más general, pero sin embargo, la CPU no deja de ser importante y no queda como obsoleta, por así decirlo, porque la GPU no es tan óptima para problemas generales como si yo tengo mucha dependencia de datos o salto y procesamiento lógico más bien avanzado, ¿ya? Como en general va a ser muy buena para situaciones que son muy paralelizables, pero no tan buena si la cosa se pone más compleja. Y ahí yo necesito a lo mejor más la CPU. ¿Ya? Eso era un poco como el repaso de la materia, de lo que alcanzaron a ver en clase. Sé que el profesor también habló un poco más de los supercomputadores, como de hace un tiempo y como ahora. Y estas preguntas, la mayoría estaban en exámenes como de años pasados, pero son mucho más, se van a dar cuenta como mucho más conceptuales, pero les va a servir un poco para repasar un poco la materia. ¿Ya? No sé si alguien hasta ahora tenía preguntas o en verdad igual las podemos ver como después, pero igual yo creo que sería importante si es que quieren que repita algo como que algo que no haya quedado tan claro a lo mejor. Ya, voy a asumir que eso fue un no. Ya, entonces como que aprovechando que somos poquitos, como bacán si pueden ocupar el chat o desmutearse o no sé qué, como que en verdad no hay respuestas malas, así que como esto literal ay, se me pasó un acento. Como alguien sabe o me podría explicar como en pocas palabras como qué es la taxonomía de Flynn, como y cuál categoría de esta taxonomía es difícil de ejemplificar en la práctica y por qué creen que es eso, como alguien se le ocurre al final como cualquiera de las dos preguntas que quieran contestar. Ya, gracias Pablo. Sí, efectivamente es eso, ya como la taxonomía de Flynn al final va a ser esta como tablita o matriz, como que me divide como las arquitecturas según como cuántas instrucciones como ejecutan al mismo tiempo y a cuántos datos, ya, o como a múltiples o a un solo dato, ya, entonces, muy bien. Y la de las categorías, como, ¿se acuerdan al final como hubo tres que vimos como hoy día en el repaso, hubo tres que como que repasaron más en clase?
Mist. Ya, exactamente. Como que al final yo, onda, si tengo muchas instrucciones y se las aplico a un solo dato, ¿ya? Al final, lo que pasa es que, si se dan cuenta, como cuando uno tiene una instrucción, la puede aplicar a un dato, ya, eso como que al final lo vimos que era la paralelización como el ILP que vimos en el pipelining. Entonces, esto como que es fácil de verlo. El MIST, bueno, el LMIMD, al final dijimos tenemos múltiples instrucciones y lo hacemos a múltiples datos, y esto es lo que decíamos que de repente como teníamos estos multiprocesadores porque teníamos varios, pero eran más simples, entonces como que en vez de hacer que uno sea muy complejo, dividíamos como en distintas como procesadores, ¿ya? El MISD al final lo que hace es todo el tema de las matrices y los vectores, como yo quiero aplicar la misma instrucción a muchos datos, ¿ya? Y, o sea, mentira, es este, el SIMD. Y lo otro entonces sería que como que no hay ningún caso que a mí se me ocurra, o como en general es muy poco común querer aplicar muchas instrucciones a un solo dato, ¿ya? Como, o vamos a tener como muchas instrucciones a varios datos, o una instrucción a varios datos, o una instrucción a un solo dato. Pero es como raro este tipo de ejemplo. Entonces al final existe su categoría, pero como que no tiene tanto un uso práctico, entonces por eso como que no se ejemplifica tanto, ¿ya? Ya. Siguiente pregunta. ¿Alguien me podría decir entonces la diferencia entre el SIMD y el SISD? Y como, ¿cuáles operaciones tengo más beneficio en hacer un SIMD? Y la otra pregunta también es como, ¿cómo yo podría tener como ambos paralelismos al mismo tiempo? Ya parece que estamos muy a fin de semestre, las ganas de participar no están tantas, así que voy yo, parece. Yo tengo la última pregunta, ¿el SIST sería como cada instancia dentro del SIMD? Como para tenerlas las dos a la vez. ¿En qué sentido? Como si es que yo quiero tener los dos al mismo tiempo. Claro, como que eh, es, claro, como que al final lo que tú vayas a decir es como el SISD es como, por así decirlo, es como más chiquitito que el SIMD, ¿cachai? ujú, Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un pipeline y asegurarme que pueda como aplicarlo a múltiples datos. Entonces, técnicamente yo me tengo que acomodar como para este que es el más grande. ujú. ¿Se entiende? Como, Sí, ya, bacán. Ya, a ver, el SIMD al final, como que vamos a tener que una instrucción como que la aplicamos a datos distintos, como secuencial, o sea, como varias veces se repite, ¿ya? Entonces, por eso acá metíamos el tema de los vectores y las matrices, que al final uno repite mucho la misma instrucción a distintos datos, ¿ya? El SISD al final tiene que ver, está muy asociado al tema del pipeline porque se ejecuta paralelamente un programa sobre un mismo dato, ¿ya? eh, y como que cuál es el óptimo de estas, o sea, como qué operaciones son las que yo tengo como el target para hacer este tipo de paralelismo, es operaciones súper largas que puedo dividir en suboperaciones para así como poder tener estas etapas como trabajando en paralelo, ¿ya? Y para ejecutar ambos esquemas, al final, claro, como que lo que vamos a hacer es tener un pipeline y hacer que las unidades de ejecución puedan aplicar la misma operación a múltiples datos distintos. Entonces ahí estamos como modificando un poco como nuestro soporte de SIST, que sería el pipeline, que es lo que me permite como ejecutarlo, a que maneje todo este tema que sea múltiples datos. Entonces, si es que estas unidades pueden aplicar la misma operación a múltiples datos, voy a poder hacer ambos paralelismos al mismo tiempo, porque voy a tener un pipelining, pero a múltiples datos. ¿Ya? Voy a ir a la siguiente. Ya. ¿En qué se diferencian? Al final este lo mencioné como muy de la rápida igual, pero el SIMD y el SIMT. ¿Ya?
y al final como que les voy a decir como un par de ejemplos como, o sea, como, bueno, y como un par de ejemplos como de cada uno. ¿Alguien se acordaba como de qué era el SIMT? Para GPU, sí, eso, Pablo. Al final como que lo que vamos a tener es que el SIMD, vamos a tener que esto para el tema de las matrices es muy importante, pero por ejemplo a la ISA del X86 se le agregan estas instrucciones que se llaman, en clase las dijeron como instrucciones multimedia, ¿ya? Entonces ahí lo que vamos a hacer es que la gran diferencia un poco es que acá yo voy a tener muchos threads, ¿ya? Que van a actuar de forma como eh, como organizada entre sí, ¿ya? Como, y acá vamos a tener como lo que parecería un gran thread, pero no están divididos entre sí, ¿ya? Entonces, acá es un poco lo mismo, vamos a utilizar el mismo programa sobre múltiples datos, pero usando múltiples threads, ¿ya? Y acá, claro, el ejemplo que va asociado al tema de las GPUs. ¿Ya? Entonces eso era un poco como hacer la distinción como en este dos tipos de cosas. Si lo ven en los apuntes, se ve mucho más claro porque va a haber una sección que está solamente acá, o sea, como detallando los GPUs y como que hablan un poco de esto, del SIMT, y va a haber otro que hablen, por ejemplo, de las instrucciones SSE, o como lo que les decía, instrucciones más multimedia, que habla de los SIMT. ¿Ya? Ya. Ahora hablando de la GPU, como que, ¿qué es y como por qué si es tan guau de repente y uno dice como que tiene tanto poder tan bueno como pueden como ejecutar mucho más operaciones que la CPU, ¿por qué no es más conveniente o por qué no se usa siempre? ¿Alguien quiere responder o como es un componente especializado en cálculos paralelos? Eso, exactamente. Sirve para paralelizar. Ya. Claro, al final es como este experto que yo contrato, como es tan bueno paralelizando, que es como, dado que yo tengo esta situación donde yo necesito ejecutar como muchos cálculos paralelos, voy a hacerlo a través de la GPU en vez de la CPU. Y claro, como dice Tomás, al final lo que va a pasar es que no es tan eficiente para cálculos más generales. Ya, entonces, de nuevo, tiene ya arquitectura. La arquitectura de tipo SIMT va a tener este tipo de los threads. Entonces, dado que ocupa threads, como que se especializa un poco y va a poder como ejecutar esta operación sobre múltiples datos con dependencia mínima, ¿ya? Como que eso es clave porque dado que necesitas un poco esta condición de que exista como una dependencia mínima, va a hacer que no sea siempre tan conveniente, porque si nosotros tenemos como eh, un programa que tiene súper alta dependencia, por más de que yo tenga que hacer la misma operación sobre múltiples datos, no me va a servir tanto la GPU porque como que, por así decirlo, como que se cae en esas situaciones, ¿cachai? Como un ejemplo que se da es, por ejemplo, si es que yo quiero procesar como cada píxel de una imagen, ¿cachai? Uno podría tratar cada píxel por separado y como que no depende tanto del píxel de al lado, entonces por eso está muy asociado a la parte más gráfica, como que se ve mucho como, y partió siendo como para eso, pero hoy en día, como les dije, al final le han metido súper altos procesadores y la hace como súper eficiente y se ha ocupado para más cosas que solamente eso. Pero al final como que la CPU igual va a seguir siendo conveniente en aquellos casos donde como que hay cosas más complejas o se ven cosas más de propósito general y no tan especializado en paralelizar. ¿Ya? Es como cuando al final uno, no sé, pues como que uno no quiere tampoco ocupar el recurso tan especializado en algo si es que no, como que no vale tanto la pena ese trabajo, ¿cachai? Como no te voy a poner a contratar, no tengo idea, como a alguien muy pro para hacer una pega que a lo mejor cualquiera lo podría hacer, ¿cachai? Como tiene que ver con un uso eficiente de los recursos. También es más costoso, o sea, es que yo creo que depende en su evaluación en el tiempo. Yo, o sea, no quiero decir como algo porque no estoy 100% segura a lo mejor cuánto vale en comparación, pero yo creo que también hay un tema de que hoy en día los temas de hardware han bajado bastante más de precio que
en comparación hace otros años, o sea, como hace mucho tiempo, pero probablemente hay un tema como cualquier recurso más especializado y como que tenga este como comportamiento complejo, va a haber como como aumento en el costo notablemente, ¿cachai? O sea, si es más eficiente, va a ser más costoso. Entonces, ahí dice Tomás que efectivamente es así. Wow, no sabía que era el triple, pero sí, en verdad, o sea, obviamente uno compensa al final como ese tema de eficiencia con más plata invertida en esa como pieza de hardware, ¿ya? Em, ya, ahora esto probablemente nadie me pueda contestar porque como que esto creo que no lo vieron en clases, probablemente lo pueden ver mañana. Igual es entretenido, ¿ya? Como que no sé si en verdad los que ya tuvieron bases de datos o que lo vieron también en el programa avanzado, el tema como de la sección crítica igual es un poco importante al final, como cómo uno lo hace para coordinarse cuando tú querías ocupar recursos que están a disposición de todo el mundo, ¿ya? Entonces van a tener este protocolo Write Back Messy, ya que si se acuerdan el tema del write back, esto tiene que ver con el tema de las cachés, como lo vimos en la ayudantía también, que existía el write through y el write back, ¿ya? El write back va a haber esto de que no es necesario que yo vaya a escribir a la memoria todo el rato, o sí, eso, sino que como que voy a ocupar como un bit de validez un poco y como que realmente voy a escribir solamente cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un poco este protocolo, ya? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ya, entonces vamos a evitar actualizar en cada solicitud de escritura la memoria principal, ¿ya? Pero queremos mantener la consistencia. Entonces, para esto vamos a tener 4 estados, de ahí sale como el nombre, ¿ya? Es como Messi, pero vamos a tener estos 4 estados para cada línea de la caché, ¿ya? Entonces, como que el estado M al final, ¿qué dice? Como la línea de la caché corresponde a un bloque de memoria principal que ha sido modificado, ¿ya? O sea, ese procesador, como que tenía su propia caché, como que al final accedió a este recurso de este bloque de memoria y lo modificó en su caché. Entonces, como que se está como en estado como yo lo cambié, ¿cachai? Exclusivo indica que la línea de caché corresponde a un bloque de memoria principal, pero que solamente ha sido accedido por como el procesador correspondiente, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hace? Es como que si yo tengo varios procesadores, pero solamente hay uno que ha accedido a ese bloque, como que esa línea va a ser una E, porque estoy avisando que no tengo ninguna más, como que ninguna persona más ha accedido o tiene esa línea en su caché, ¿ya? A diferencia de eso, está el tema del shared, que lo que hace es que si yo tengo más de un procesador que ha accedido a esa línea y la tiene como en su caché correspondiente, eh, partió siendo E. Por ejemplo, el primero agarró esta línea, la puso, o sea, trajo estos datos, la puso en su caché y ahora está como esa línea porque él es el primero que trajo este dato de la memoria. Pero si hay un segundo procesador que también quiere esa como línea, ya ese que tenía una E ya no va a ser E, sino que va a ser S y el segundo también va a ser S. Y eso que indica al final como que hay varios procesadores que tienen acceso en su propia caché a esa línea, ¿ya? Entonces por eso está compartida. Y también que va a ser inválido, que va a ser como esa línea es inválida, ya, porque está disponible para su uso, pues el contenido de ella no tiene validez alguna. ¿A qué se refiere eso? Como que fue recientemente inicializada, o sea, que parten todos en inválido, o no está actualizado, o sea, como de que, por ejemplo, igual lo vamos a ver porque les detallé los pasos, pero si es que yo tengo acceso a un recurso y yo estoy con estado S, por ejemplo, o E, ¿ya? Porque o soy el primero, o hay varios que también lo tienen, y hay alguien, ya, estoy con estado S, y hay alguien más de los que está con estado S que decide cambiar ese recurso, yo voy a cambiarme ahí, porque ya sé que ese valor no es válido, porque como que alguien ya lo cambió, ¿ya? Entonces, como que de cierta forma, como que yo lo pensaba un poco como que acá, cada
como procesador, por así decirlo, va a funcionar como con banderas que muestran sus estados, como, oye, estoy en M, entonces, oye, si yo estoy en M, todos los que tenían una S se cambian ahí, porque yo ya lo cambié, ¿cachai? O no sé, oye, estoy en S, entonces si había alguien que estaba en E, se tiene que cambiar a S, ¿ya? Ahora igual como que entiendo que a lo mejor puede no quedarles tan claro, entonces les escribí un poco como un paso a paso de lo que pasa, ¿ya? Entonces, veamos. Procesador 1 accede a un bloque de memoria principal, se lo lleva al caché como a su propia, o sea, a su caché, que como que al final solicita este acceso, y lo marcamos con E porque como dijimos, como el primero que accede al tiro se marca con E. Estoy diciendo como esto está exclusivamente para mí, ¿ya? Si es que ese procesador hace lecturas del mismo bloque, lo leo desde la caché, ya no tengo que ir a la memoria y como que no tengo que actualizar el estado porque sigo siendo exclusivo para mí y tampoco tengo que ocupar el bus, que al final este como bus es para, está como lo que hablábamos de las banderas, como de comentarle a los otros como, oye, estoy haciendo esto, como, dado que esta línea está exclusiva para mí, yo no tengo que avisar a nadie si es que yo lo leo, ¿cachai? Pero ojo que esto es lectura. Si otro procesador, ¿ya? También quiere acceder a esa línea, ¿ya? Primero da aviso de la existencia de una copia, entonces eso es lo que les decía, como otro procesador, llega el procesador 2 y dice como, oye, quiero acceder a esta línea, así que te voy a copiar, ¿cachai? Como, y entonces el que tenía la E se cambia a S, y este gallo, en vez de partir con E, parte con S al tiro, ¿ya? Eh, Ahora, si alguno de estos procesadores hace una lectura de ese mismo bloque, nuevamente lo leen desde la caché porque está perfecto, nadie lo ha cambiado, sigue siendo como coherente entre una y la otra, y el estado tampoco se modifica porque al final siguen compartiendo, ¿ya? Tampoco se hace uso del bus porque, dado que todo está bien, no tengo por qué avisarle nada a nadie, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que uno de estos procesadores, no, mentira, volvemos al caso inicial, el que habíamos dicho que había un procesador que tiene el estado E de una línea de memoria, pero ahora en vez de leerlo lo quiere modificar, ¿ya? Y lo que pasa es que, dado que está en estado E, lo que yo estoy diciendo es como que yo no tengo a más personas que tengan guardada esa línea en su caché, ¿ya? Entonces, al tiro lo puedo modificar en mi caché y me pongo por si acaso en M, ¿ya? Porque estoy diciendo como, oye, modifiqué la línea que tengo. Pero en verdad esto solamente se hace como para mantenerse coherente un poco, porque igual que no tendría por qué avisarle a nadie que yo cambié la línea porque nadie ha accedido a esa línea. Entonces, si alguien accede, va a ser después de mi cambio, y si ya lo cambiaron y accedieron, van a acceder como ese y van a agregar al tiro el valor como que debería estar bien. Ah, no, mentira, porque esto lo cambié en la caché y estoy en estado en M, y ahí vamos a ver qué pasa si es que llega alguien que quiere leer esa línea, ¿ya? A ver, que creo que la anoté después. Sí, ya. De nuevo, entonces vimos el caso de que si había alguien que estaba en E y quiere modificar, solamente lo cambia en su caché y se cambia a M. Ya, ahora, ¿qué pasaba si es que alguien que quiere modificar está en estado S? ¿Ya? Eso significa que hay más personas que también tienen esa línea de la caché o sea, en su caché, ¿ya? Entonces, lo va a cambiar en su caché a estado, o sea, la línea que quiere modificar va a pasar a estado M diciendo como, oye, cambié, ¿ya? Ocupa el bus para enviar una señal de invalidación al resto de los procesadores. ¿Por qué? Al final va a ocupar este tema de las señales como que va a levantar una bandera para decirle como, oigan, yo lo cambié, lo que ustedes tienen está inválido, ¿ya? Así que todos los que tenían el S para esa línea pasan a ser estado I, ¿ya? Ahora, si ahora otro procesador hace una lectura del bloque de memoria, esto es lo que decíamos como que fue actualizado y que se encuentra una línea en estado M del procesador que lo modificó, ¿ya? Entonces teníamos este caso que puede ser en esto o en el pasado, donde hay alguien que ya cambió
su línea, entonces está en estado M, pero ahora yo quiero leer esa misma línea, pero quiero el valor actualizado, ¿ya? Entonces, el que está en estado M me va a hacer una solicitud de espera, ¿ya? Porque al final me está diciendo como, ah, ya, tú querés leer esto, espérame, lo voy a escribir en la memoria y ahí dale nomás, ¿cachai? Entonces, por eso al final esa persona se tiene que poner en estado M, porque de cierta forma, si alguien lo quiere leer, le va a tener que avisar a esa persona como, ya, pero oye, espérame que yo vaya, lo escriba en la memoria y ahí tú puedes acceder a eso, ¿ya? Ahora, si este mismo procesador hubiese hecho una escritura sobre dicho bloque, entonces el procesador que posee la línea en estado M hará una solicitud de espera para poder modificar el bloque en la memoria principal y posteriormente marcar su línea en estado I, ya que no será consistente. ¿Ya? O sea, como estamos diciendo, ¿qué pasa si es que en vez de yo querer leer el recurso que acaban de modificar, lo quiero modificar de nuevo? ¿Ya? Eh, Me van a hacer una solicitud de espera para poder, como, de nuevo, ir a escribir la memoria principal, ¿ya? Y la persona que lo escribió en la memoria principal va a volver y va a poner esa línea en estado I, ¿ya? Porque yo voy a ir, como que voy a ir como a buscar la cuestión a la memoria y lo voy a como escribir en mi caché, ya. Pero esto es muy importante que al final, tanto en este caso como en el write-through, depende de la variante, si es que al final lo va a guardar como en su caché o lo va a guardar al tiro en la memoria o qué es lo que va a hacer. Pero un poco se mantiene como que la gran idea para que se queden con esto es como que se va a controlar esto de quién accede o no sé qué a través de estas como estados, ¿ya? Entonces, si es que alguien quiere como modificar, por ejemplo, y si yo estaba en ese y quiero modificar, ok, pongo que yo estoy modificando, pero mando una señal a todos los que estaban en ese como ahora su cuestión es inválida, ¿ya? Si es que alguien después va a querer leer a eso, me va a avisar a mí, quiero decir, espérame, voy a la memoria principal, lo escribo y ahí podéis leer. Lo mismo para escribir, ¿ya? Entonces así un poco se controla esto de que eh, la memoria sea como que coherente, pero más que eso que las cachés, dado que cada una tiene o sea, cada procesador tiene acceso a su propia caché, que sean coherentes entre sí y que como que no haya nadie que esté cambiando cosas en su caché y vayan a la memoria y cambien cosas, no sé qué, así se mantiene como un poco la coherencia entre todos y en verdad es como compartir estos recursos, ¿ya? Eh, ya, esta es otra pregunta más. Igual es como acerca... Ah, espérense, antes de eso. Preguntas como del protocolo como Messi. Como que sé que fue mucha información de repente y puede ser que haya algo que no haya quedado tan claro. Así que no sé si alguien como que quedó con alguna pregunta o quieren que lo repita. Porque ahora se tratan como... Vamos a hacer un poco como discutir un poco de este protocolo y cómo se podrían cambiar ciertas cosas para ver cómo podría afectar. Con ¿Ya? Messi puede pasar que, por ejemplo, un procesador esté haciendo algo y de repente le cambian el dato, entonces lo que él trabajó ya no sirva y se pierde la operación que hizo. O sea, es que eso es lo que se trata un poco como de evitar, ¿ya? Porque más que te pierdan el dato, lo que va pasando un poco acá es que, dado que cada procesador va a tener acceso como a su caché, ¿ya? Pero yo al final como que la caché la lleno como con datos de mi memoria principal, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ocupar ese dato, y por ejemplo hubo una instrucción que fue antes que yo y como modificó ese dato, Ujú. como que lo que yo creo que al final me pasa es que yo esté tomando el dato más actualizado y no el como que es inválido, ¿ya? Entonces, Ya. como que se busca un poco como que mantener esta coherencia porque, a ver, tenemos una memoria como principal compartida, entonces por eso está el tema de la sección crítica, ¿ya? Como de que si yo voy a escribir en memoria, no quiero que nadie justo esté como leyendo de ahí o no sé qué, ¿ya? Pero por Ujú. otro lado vamos a tener que, dado que tenemos esta como memoria principal que es para todos, y cada uno va a tener su caché, tenéis como el problema de qué pasa si es que cada uno mantiene actualizada su caché y no la memoria principal, como que voy a tener que, no sé, por ejemplo, la línea 100 de la memoria para la caché 1 vale A, para la caché 2 vale B, para la caché 3 vale C, para la caché 4 vale D, ¿cachai? Entonces, como que mantener coherencia de que lo que está acá efectivamente es lo que está acá, o si no que esté marcado con este como
este estado de invalidez, para que cuando yo lo vaya a leer diga como, ah, chuta, lo voy a tener que ir a buscar a la memoria porque lo que me aparece que yo cuando lo traje de memoria, ese valor ya no es válido, es como que Ya. es inválido, ¿ya? Eso es como un poco lo Ujú. que busca. Ya, a ver, entonces veamos un poco esto que se plantea acá. Ya, entonces esto es un poco una introducción. Los protocolos de tipo write-back, no todas las escrituras van directamente a la memoria, porque al final cuando una línea de la caché es modificada, se pone un bit de la caché en 1, indicando que la línea de la caché está correcta, pero la memoria no. Finalmente la línea es escrita en la memoria, pero posiblemente después de sufrir varias escrituras. Porque al final, ¿qué pasa? Ir a la memoria es caro en tema de tiempo, ¿ya? Como que uno gasta tiempo, entonces acceder a la caché es mucho más fácil y tratamos de evitarlo hasta que realmente sea necesario, ¿ya? Entonces, al final, este protocolo MESI define 4 estados, los que acabamos de ver, para cada línea de la caché. Está el Modified, Exclusive, Shared y Invalid. Ya, si solamente pudiéramos tener 3 estados, ¿cuáles estados podrían ser eliminados? ¿Ya? Pero pensando como eliminar solamente uno a la vez, y cuáles serán las consecuencias de como que si yo elimino el invalid, elimino el modified, el exclusive o el shared. ¿Alguien se le ocurre como, hay alguno que sientan que sea como imposible de eliminar, como que queda un poco la embarrada si lo eliminan? MEI, ya, ya, por qué piensan que el modified, por ejemplo? Porque así como muy artesanalmente lo podría, comillas, reemplazar por el invalid, con el modified, como marcar como modificado como todo. Porque si Ya, o no, sea, espérate, Tomás, tú estás diciendo que el modified como que lo podríais eliminar. no, es como el único que no eliminaría. Ah, ya, ok. Sí. Ya, pero acuérdate que como que ya nosotros estamos viendo este tema del write back, ¿cierto? Entonces, como que técnicamente yo modifico en mi caché y solamente como que voy a escribir a la memoria principal cuando alguien más lo necesita después de que yo modifique, ¿cierto? Mm, Entonces, yo podría eliminar eso y escribir siempre en la memoria, solo que sería carísimo, porque en verdad como que me voy a claro. demorar caleta, pero técnicamente se podría lograr, ¿cachai? Ujú, claro, cierto. Como que si yo quiero modificar, no tengo para qué avisarle a la otra gente, sino que solamente les digo que a lo mejor se pongan en inválido porque necesito como decirles como, oye, lo que ustedes tienen está mal, pero yo no tengo para qué quedarme con el M, por ejemplo, si yo estaba en un E y quiero modificar, puedo perfectamente ir directo a la memoria principal a cambiarlo y me salto el tema del M, ¿cachai? Como, Ujú. entonces, ¿qué otro se le ocurre? Que hay uno que es como muy difícil de eliminar, como hay otros que se pueden como mezclar, hay uno que no es tan necesario a lo mejor. Ya, a ver. El invalid es mala idea, ¿ya? Porque como que si es que el invalid llega a estar como que no llegara a existir, ¿qué pasa en el caso cuando como que yo modifico algo y alguien ya había accedido a esa línea? ¿Ya? Como que ya copió ese valor, por así, como que ya trajo ese valor. Vamos a tener ese problema, ¿cachai? Entonces esa persona también tendría que ir todo el rato y no tenéis cómo avisarle, entonces ese como que cuesta un poco como eliminarlo, ¿ya? El tema es que el exclusive no es tan necesario, ¿ya? Porque el exclusive solamente existía cuando yo era como el único, ¿ya? Que había accedido a eso como para saber que no le tengo que avisar a nadie más de que se tiene que poner en inválido, pero yo podría generalizarlo y quedarme solamente con el shared, ¿ya? De que al final como que si es que yo llego a cambiar el valor, ¿ya? Siempre como que le avise a otras que aunque no hayan otras personas de que, oigan, lo que ustedes tienen es inválido. Entonces, por ejemplo, lo que pasaría es que cualquier persona que se mete a alguna cuestión, en vez de que parta con E, parte con S, y si es que llega a modificarlo,
como que, si lo quieren pensar así como un tema de programación, si yo tuviera una lista de toda la gente que tiene también como acceso como a mi misma línea de memoria, como avisarle a toda esa gente como, oye, mandarle un mensaje como, está ya en inválido, ¿ya? Y si es que no hay, si esa lista es vacía, qué pena, ¿cachai? Como que no se va a hacer esa, como que no se va a ejecutar, pero igual se aplica, es como un comportamiento más generalizado, ¿ya? Y eso, y lo que pasa también es que el estado modified, lo que hablábamos un poco, se puede eliminar, se puede hacer que la memoria esté siempre actualizada, pero al final como que ya no tenemos un protocolo de como write back y es write through, porque cada vez que yo necesito modificar lo escribo en la memoria, ¿cachai? Y queríamos tratar de evitar eso para ir solamente a la memoria cuando es como estrictamente necesario, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Ahora este ejercicio, que igual era choro, como que vamos a plantear este protocolo que agrega un nuevo estado. ¿Ya? Este nuevo estado es el estado O, que hace referencia a owned. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? El estado O dice que uno y solo uno de los controladores de caché tiene el permiso para modificar el valor de una línea de la caché asociada a un bloque de memoria y compartirlo con el resto de las caché que la posean. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se acuerdan como que antes si alguien quería acceder, después de que modificaron, tenían que, como que decían, oye, espera y anda la memoria. Entonces lo que hacen acá es que se comparta la información a nivel de caché, ¿ya? Como que de que se hagan lecturas de un recurso compartido, la transferencia de datos se haga entre caché y además no es necesario que se escriban los cambios directamente en la memoria principal, solo cuando es estrictamente necesario. Como que, dado que va a haber alguien que modificó, esa persona le vamos a decir como, ya, ahora tú estás a cargo de entregarle a todos los que quedan en inválido este valor como actualizado y no tenéis para qué ir a la memoria todavía, hagámoslo cuando realmente sea necesario. ¿Ya? Entonces, lo que se plantea en esta pregunta es, ¿cómo me puedo asegurar de que sea sola una caché la que posea el estado O para un recurso compartido? ¿Ya? Como hint, como que hay que pensar como considerando el procedimiento del protocolo Messi para recursos compartidos, o sea, como cómo lo hacían como en Messi cuando querían asegurarse que solamente alguien tuviera un estado. ¿Cachai? Como ¿a alguien se le ocurre un poco como cuál es el estado como parecido un poco en este caso? O como en el comportamiento que quiero como seguir un poco, o como me quiero asegurar que solamente una caché tenga el estado, este como estado nuevo O. Ya, igual es como, yo creo que es como difícil un poco la pregunta, pero a ver, M1, S1, I1. Sí, con lo que dice Daniel, en verdad lo que pasa es que se parece un poco a ella. ¿Qué estaba pasando? A ver, si antes un recurso se compartía por primera vez, yo le entregaba el E como que, ok, tú tenías acceso exclusivo a esto, nadie más está accediendo a este recurso, ¿ya? Después, cuando otro procesador quería leer ese recurso, eh, como que los dos pasaban a ser ese porque ahora estaban compartiendo, ¿ya? Entonces, después es que una de estas dos cachés que estaban en ese quería modificar, la caché que realiza la modificación se queda en M y la otra se quedaba en I. ¿Ya? Eso era como el flujo de cosas que pasaba. Ahora, para poder aplicar este nuevo protocolo, ya lo que yo quiero hacer es que vamos a hacer lo mismo, como que parte en E, ¿ok? Después llega este otro, queda en S, este también está en S, y ahora, este que quiere modificar, en vez de que pase a M, va a pasar a O, ¿ya? Y S se va a encargar de como a los que quedaron en inválido, que sería este de acá, de traspasarle el valor que modificó, como, oye, modifiqué, toma, este ahora es el nuevo valor, ¿ya? Ojo que esto siempre que no existan solicitudes de escritura que hagan obsoleta su copia, o sea, ¿qué pasa si es que hay uno que queda en O, pero justo el otro también quería hacer O, entonces como este llamó al O después, este va a ser el O que también le va a avisar a eso, ya es como un poco como repetitivo, pero lo que va pasando es como
como que al final lo que hace es que este segundo se va a quedar como con un estado S y que se le va a transferir el nuevo valor como cuando el último cambió, como el último valor que quedó, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es que ya no va a ser necesario el i en verdad, porque lo que va a pasar es que todos los que estén en S les va a llegar esta transferencia al tiro del valor modificado, entonces nunca van a estar en inválido. El inválido va a ser solamente como cuando como que esté totalmente, como que parta de cero, por así decirlo, ¿ya? Pero lo que se va a evitar un poco acá va a ser que efectivamente la gente esté como manteniendo cosas inválidas, porque lo que va a pasar es que todos los que estén en ese ya nunca van a tener que cambiarse ahí, se van a quedar en ese y les va a llegar esta como transferencia de la versión más actualizada del valor que tenían, ¿ya? Y así el que está en O no va a tener que ir a cambiar como a la memoria principal, porque como que va a mantenerse como coherentemente en la caché y lo va a poder ir a escribir una vez que en verdad sea estrictamente necesario, ¿ya? Ahora, la otra parte de la pregunta decía que, ya, suponga que un par de cachés comparten una línea con estados O y S respectivamente. La segunda caché, o sea, la que está en S, quiere realizar cambios, ¿ya? ¿Qué protocolo se puede seguir para mantener la consistencia? Ya, ahora tenemos el problema de lo que les quería decir, como de que al final estamos que hay una que cambió, que está mandándole los resultados a las otras, y esta S también quiere cambiar, como, ¿qué pasa en ese caso? ¿Ya? La respuesta viene dada como, se puede manejar de dos formas, ¿ya? Igual siempre lo que va a pasar es que esta nueva, la que estaba en ese, que quería hacer, o sea, como que quiere modificar, va a pasar a estado O. La otra dice, la caché que estaba encargada de la línea compartida puede simplemente invalidar su copia para no causar problemas de inconsistencia, ¿ya? O sea, como decir como la que estaba en O antes, como que puede pasar a I, ¿ya? Como para decir, esto no es lo válido, entonces como para que no ocupe ese valor si es que lo llega a querer ocupar de nuevo. Y la otra opción, que al final es como, ¿qué pasa si es que la que estaba en O pasa a estar en S? Así que cuando la de O le manda a todos los S como el nuevo valor, también le va a llegar a esa. ¿Cachai? Entonces, como que lo que se mantiene un poco ahí, o sea, lo pueden manejar como quieran, lo importante es que siempre se aseguren como que si lo van a hacer como de la primera forma, necesito invalidar esa copia para decir, ok, yo modifiqué, pero hay alguien que modificó después de mí, entonces esto no es válido, ¿ya? O al tiro me paso a ese, entonces como que estoy recibiendo, voy a recibir el nuevo valor del último procesador que como que modificó este valor. Y en verdad eso era un poco todo. Yo que fue súper como rápido porque era muy teórica, así que no sé si tienen como preguntas, quieren que repita algo en alguna parte o hay algo que no les haya quedado claro. Ya, o asumo que nada les quedó claro y que fue todo así como, como no se entendió nada o que entendieron todo. Como que ojalá sea la última opción y que hayan entendido todo, en verdad, que haya servido para procesar lo que era en la clase pasada, o sea, las clases pasadas, que esto es como igual súper teórico, no se ve tanto aplicado en este como curso, y es como el cachito final de la materia, pero espero que como que les sirva, que lo olvidaré en algún momento, está bien, está bien. Pero es interesante igual, como les recomiendo, léanse el capítulo de los apuntes, no es nada de largo y uno aprende harto y cosas súper interesantes también, como, sobre todo si como que les interesa esta parte y como que siento que se ve como en temas muy actuales también, ¿ya? Como que hablamos como, no sé, pues de la evolución de las GPUs, como de cuando se fueron introduciendo como estas como instrucciones más multimedia, como todo lo que fue el procesamiento de píxeles, cómo se manejó esa paralelización, así que igual es interesante. Pero en verdad eso es,
nada, como que mucha suerte en lo que queda del semestre, queda poquito, última semana de clase, así que con todo el ánimo. Y, y eso, y última semana de tarea también, así que mucho ánimo. Espero se haya entendido, como cualquier cosa, feliz que nos hagan preguntas, como las issues están ahí para que las contestemos para todo lo que era relacionado con la tarea. Y eso, como que espero que hayan entendido harto del curso y como que hayan aprendido harto y les haya gustado. Chao, gracias. Chao. Ya voy a dejar de grabar.